Hoy tenemos con nosotros a dos auténticos cracks que son los chicos de Notionología. Son Alejandra y Dani, que la verdad ya os digo son unos auténticos cracks, y cuando digo cracks es cracks de verdad, porque la verdad es que hacen unas cosas súper chulas con Notion y son también embajadores certificados, están haciendo consultoría, están haciendo un montón de cosas. Así que, bueno, en vez de contaros yo, que a mí ya me tenéis muy visto, mejor que os cuenten ellos y que os digan que en qué cosas están andando, que son unas cuantas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, Rubén, muy bien. Muchas gracias por la invitación al canal. Nosotros estamos por los cielos. Es un orgullo total porque me acuerdo cuando empezábamos en estas andadas de Notion y veíamos tus videos y era como, este muchacho sabe mucho. Ojo, vamos, y, sí, es tremendo. pues un total orgullo. Me presento, yo soy Alejandra, soy el 50% de Notionología. Tal como decía Rubén, soy Notion Certified Consultant y también embajadora de Notion, y pues nos dedicamos a crear mucho contenido de Notion, la mayoría en español, una parte en inglés, y ahora ya estamos entrando en otros idiomas también. Sí, yo soy Dani, yo soy No Code Maker, soy la otra parte de Notionología. Yo me dedico a hacer también cositas con Notion, pero no solo con Notion, sino que también me dedico pues a crear otras cosas muy interesantes utilizando Notion como base y conectándola con otras herramientas pues para intentar sacar el máximo potencial. También agradezco mucho a Rubén la invitación, es todo un honor y un placer estar aquí. Nada, gracias a vosotros, porque el placer es mío, porque ya digo que vamos, que tener a gente como vosotros aquí siempre es un placer, pero bien grande. Y además es que, ya lo han dicho, justamente se dedican a toda la parte, o sea, están ocupando aquí todo el tema del no-code, entre el tema de Notion, de las certificaciones, el tema de automatizaciones, o sea, es que hacen de todo, es una pasada. Pero bueno, vamos a hablar un poco así rápido, mencionar el tema de certificaciones, porque he visto que os habréis abierto un canal de YouTube en el que tenéis un vídeo súper chulo que estáis hablando acerca de las certificaciones de Notion. Y creo que ese es un tema que a la gente le interesa mucho y que yo nunca he tocado en este canal porque no tengo ni idea. Entonces, qué mejor que alguien certificado y alguien que se está dedicando a ello nos pueda hablar un poquito sobre este tema. Sí, genial. Pues justo abrimos el canal de YouTube hace muy poquito, tenemos solo 3 videos, pero uno de esos videos es justo dedicado todo al tema de certificaciones, porque es verdad que hay mucha confusión. Nos llegan un montón de preguntas de esto, y una de las cosas más importantes es que se confunden mucho las comunidades, como la de embajadores, que somos parte de los 3 aquí, y las certificaciones, que son otra cosa totalmente aparte. Entonces, en ese video, pues explicamos muy bien toda esa diferencia, ¿no? A mí me gusta mucho comentar que la parte de comunidad de embajadores es uno de los mejores primeros pasos para entrar, porque se conoce mucho la comunidad, toda la herramienta a fondo, porque hay mucho feedback en ese canal de embajadores, y luego a partir de ahí pues ir creciendo a las certificaciones. Esa parte es un poquito más complicada. Yo, por ejemplo, tengo la certificación Certified Notion Consultant, que esa es como la más alta que hay ahora mismo, que se trata más de dar servicios a clientes, ¿no? Y Dani, él tiene la Notion Certified. Sí, el Essentials Badge, que le llaman ahora, bueno, que es el único, es el badge que muestra que tienes un conocimiento de Notion, pues digamos, bastante bueno, pero normal. Es decir, es un examen que te esté estudiando, te lo puedes sacar fácilmente. Son, creo que 60 preguntas, tienes que contestar el 70% bien y ya tienes el Essentials Badge. Ese es como el primer paso para llegar a esa gran certificación de los consultores, ¿no? Que es más cerrada. Ahora mismo creo que somos solo 51 en todo el mundo, pero es como ya el paso final, ese, ¿no? Es el final y el primer paso de certificaciones para demostrar que sabemos la herramienta de forma oficial, pues es esa primera badge o insignia Essentials que han creado. Qué bueno. Es que además esto es súper importante porque si realmente
alguien se quiere dedicar a dar consultoría para empresas, a tener sus propios clientes, a llevar Notion a un nivel ya más profesional, estas certificaciones son el paso que ellos tienen que dar. Entonces, vamos, os recomiendo un montón que le echéis un ojo al vídeo que han hecho dentro de su canal. Os lo voy a dejar tanto en la descripción como en el primer comentario. De verdad, ir allí, mirarlo porque lo han explicado todo acerca de las certificaciones y además están subiendo unos vídeos súper chulos que ya veréis. Así que ir a darles mimo a su canal que vamos, que se lo están currando pero bien de bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Porque de tema de certificaciones pasamos a que vosotros os dedicáis a esto. O sea, vosotros vivir de hacer plantillas, de hacer consultoría. O sea, vosotros trabajáis y vivís única y exclusivamente de lo que estáis haciendo con todo este tema de Notion y el no-code. O sea, que contarme un poquito cómo aparece esto, cómo habéis llegado a poder montar este negocio. Sí, bueno, es una historia un poquito larga. Pero bueno, sí. Vamos a ir poco a poco, ¿no? Bueno, técnicamente yo soy abogado especializado en propiedad intelectual y ella es auditora financiera, ¿no? Y bueno, estábamos muy cansados de trabajar en cosas muy tradicionales y decidimos pues dejarlo y irnos un poco a la aventura, ¿no? Como antes de la pandemia. Nos encontramos en la pandemia sin trabajo, sin ganas de trabajar en lo que estábamos haciendo antes y con mucho tiempo para aprender, que eso también es muy importante, ¿no? Tener tiempo para aprender a veces obligado, pues mucho mejor, ¿no? Y aprendimos, pues ya usábamos Notion para organizar nuestro viaje y aprendimos Notion a fondo, empecé a aprender sobre diseño, ella empezó también a aprender sobre diseño y muchas más cosas. Y entonces pues vimos un pequeño vacío, ¿no? Vimos que tú estás haciendo vídeos en YouTube, que Elena también está haciendo vídeos en YouTube, pero después estábamos buscando plantillas y quizás estaban todas en inglés o la mayoría en inglés. Entonces vimos ahí un vacío que decidimos llenar porque teníamos bastante tiempo, nos gustaba hacer Notion, nos gustaba utilizar Notion, así que dijimos, pues vamos a hacer plantillas, ¿no? En 3 meses hicimos como 40 plantillas o así. Wow. Y a fondo porque apostamos mucho por la cantidad antes que por la calidad, porque queríamos aprender al final, porque si tú pretendes que con tu primera plantilla vender mucho, pues no, lo normal es que no te salga bien o que si te salga una plantilla de la calidad que tú mismo quieres, por mucho esfuerzo que le pongas. Entonces decidimos meterle mucha caña y ya la 40 es mucho mejor que la primera y que la segunda y así, ¿no? Y entonces pues eso, y ahora pues gracias a todo el trabajo que hemos hecho durante 1 año y medio, ella sí que se dedica 100% a nocionología, yo en parte estoy en part-time en nocionología porque también colaboro con una startup francesa en todo tema de no-code y automatizaciones, así que estamos en ello, ¿no? Y ella te va a explicar mejor porque ella es la que se ocupa al 100% de todo. Sí, lo sorprendente de todo ese proceso, ¿no? que hicimos de claro, carreras tradicionales, es que nunca nos imaginamos que alguno de los dos se quedara, por ejemplo, full time en este proyecto. O sea, cuando empezamos era una cosa que teníamos ahí porque claro, teníamos tiempo, era lo único que teníamos en la pandemia. Entonces nunca nos imaginamos que nos quedara todo esto a full time, pero fue todo muy orgánico, todo fue bastante orgánico. Empezamos, como dice Dani, con las plantillas, pero ahora mismo estamos muy divididos en las cosas que hacemos, con la parte de productos digitales, con la parte de consultoría y luego también la parte de educación, que tenemos un par de cursos ahí también. Es verdad que a eso le dedicamos un poquito menos de tiempo, pero es parte de esas como 3 líneas de negocio que hemos logrado formar muy orgánicamente, con mucho trabajo, eso sí. Hay que decir que no es lanzar una plantilla y ya está, pero ha sido bastante orgánico. Es muy interesante porque yo siempre animo a la gente dentro, sobre todo en la newsletter lo nombro mucho, ¿no? De que alguna vez escribo sobre casos de éxito de personas que ahora están viviendo gracias a Notion o gracias al no-code, ¿no? Y a ver, y al final siempre hablas un poco de los casos que más resuenan, ¿no? Como Thomas Frank o Aslo o esta gente que está facturando una millonada con plantillas y tal, ¿no? Pero al final el problema es que la gente tiene que entender que no necesita ser un Thomas Frank para vivir de Notion, o ya no de Notion, sino del no-code en general. O sea, que hay hoy en día un montón de oportunidades laborales de un montón de tipos
que puedes empezar a aplicar gracias a todo lo que se está enseñando ya en las redes sociales. O sea, que es que hay veces que no necesitas ni ir más allá, que simplemente a través de aprender en las redes más práctica, porque eso me ha gustado mucho que habéis dicho, que habéis hecho 40 plantillas hasta que habéis aprendido bien cómo poder generar negocio a través de ello, ¿no? Y vamos, eso es súper interesante. ¿Qué consejo le daríais a la gente que quiere iniciar realmente o que quiere decir, oye, mira, quiero empezar a ganarme la vida o por lo menos a generarme un extra después de mi trabajo o lo que sea a través de todas estas herramientas? Sí, yo creo que es muy importante valorar lo que nosotros ya sabemos hacer más que la herramienta en sí. Y eso yo creo que es importante porque, por ejemplo, la plantilla que hemos creado, el plan de negocios, dentro de esa plantilla hay contenido que yo aprendí en la carrera, por ejemplo, pero no está tan dependiente de Notion, que es la herramienta. Entonces, para poder diferenciarse en el mercado de Notion, por ejemplo, la creación de productos digitales en general, creo que es importante hacer esa conexión con alguna cosa que ya sepamos hacer, que no tiene que ser nada profesional, como si es algo de cocina, por ejemplo. Usas Notion como el canal para publicar, Notion u otra herramienta, para un canal para crear el producto, pero haces ese link con algo que ya sepas tú hacer y que sea un poco tu pasión también, ¿no? Que es el punto. Sí, yo creo que Alejandra dice una cosa que es muy importante y yo para añadir un poquito sobre lo que ella ha construido, yo diría básicamente 3 cosas, ¿no? La primera es que no intentemos copiar lo que hacen los demás, porque, ¿sabes? Ahora mismo Aslo ha tenido un gran éxito con una estrategia que ha sido muy suya. Thomas Frank ha tenido un gran éxito con una estrategia que también que es suya de 8 años de trabajo en YouTube para llegar a donde ha llegado ahora. Es que no ha llegado ahora, lleva 8 años creando vídeos. Eso es lo que no se ve de normal. Claro, entonces yo creo que es muy importante que cada uno vaya creando su camino poco a poco. 2, mucho trabajo y mucho trabajo. Es decir, no va a llegar a lo mejor el primer euro llega rápido, pero llegar a que sea sostenible es lo que más tiempo lleva. Y eso es muy importante, ¿no? Que sea que se trabaje mucho y se practique muchísimo. Y sobre todo que se tenga mucha paciencia, ¿no? Porque habrá momentos muy malos. Es decir, tú vas a crear una cosa que te parece increíble y va a ser muy difícil que la vendas a alguien, porque vender es súper complicado. Que alguien confíe su dinero en algo que has creado tú es un privilegio y es muy complicado. Entonces, tener paciencia, perseverar e intentar también buscar un pain point de alguien, ¿no? Intentar solventar un problema, no crear una plantilla de finanzas porque has visto que hay 50 de finanzas y tú crees que la vas a hacer mejor, pero en realidad es muy improbable que la hagas mejor. Buscar esos pequeños nichos o esos pequeños problemas que nadie o que muy poca gente está resolviendo y atacar esos problemas. Eso me parece súper importante porque muchas veces nos centramos siempre en lo que nosotros queremos crear y no en lo que la gente necesita, ¿no? Yo creo que una de las claves cuando se crean plantillas es siempre preguntarte quién la va a usar. Y a partir de preguntarse quién la va a usar, empezar a pensar en qué es lo que tiene que ver, qué es lo que no tiene que ver, qué datos tiene que tener, qué datos no tiene que tener. Y ponerse en esa piel, ¿no? Que es diferente a la tuya, muchas veces es muy complicado, porque nosotros queremos hacer plantillas que hagan de todo, que sean la leche y tal, y a veces no hace falta tampoco. O sea, ¿a vosotros os habéis enfrentado a ese tipo de situaciones en las que habéis hecho un sobretrabajo sobre lo que realmente había que hacer? Sí, se me viene a la mente la plantilla que tenemos del benchmarking, que se vendió un poquito al principio, ahora ahora no se vende mucho ya, hay que actualizarla, creo yo. Bien, sí. Pero fue un producto que me dejó a mí muy, muy frita, la verdad, porque le metí 700 ratios para hacer el benchmarking, ratios financieros, ratios de comparación de marketing, tiene ratios de comparación de recursos humanos, de ventas, bases de datos en Notion que tienen plantillas y cada una de esas plantillas es un ratio para hacer al final pues una matriz de benchmarking de comparación con clientes, competidores. Quería dejarla tan completa que le metí 700 ratios. O sea, las horas que están ahí invertidas. Sí.
Qué fuerte. Eso se me viene a la mente. Nos ha pasado. Sí, aprendimos una lección muy clara, ¿no? Que es que tenemos que tener un proceso de creación muy claro. Es decir, nosotros empezamos con un problema y utilizamos técnicas de design thinking pues, para llegar a una solución, a la solución mínima o la solución no mínima, pero solución un poquito más que mínima, diríamos, ¿no? Que es lo que nosotros después creamos y ponemos a la venta, ¿no? Y después, si vemos que siempre que se tiene que mejorar, se mejora. Pero normalmente no suele ser el caso porque la gente busca pues, que sea sencillo, que sea simple y que lo usen, ¿no? Porque después tenemos también muchas plantillas que nosotros hemos comprado también porque somos consumidores de plantillas y todo, y al final son tan difíciles de utilizar porque son tan completas que al final coges 4 cositas de aquí, 4 cositas de allá, lo implementas y ya. Y también está bien, pero no, al final no estás utilizando la plantilla, sino que estás cogiendo 4 cositas, ¿no? Y el justo equilibrio es muy complicado. Eso pasa hoy en día en el tema del desarrollo de software. Hoy en día lo que más está triunfando son las empresas de micro SaaS. O sea, antes se llevaba software o plataformas que hacían muchas cosas y ahora se están empezando a llevar, o es lo que más se utiliza, plataformas muy específicas que hacen algo muy bien, pero que solo hacen eso, ¿no? Y no hacen nada más. Y yo creo que al final el desarrollo dentro del ecosistema del no-code es lo que va siempre 20 pasos por delante, con lo cual hay que fijarse en las tendencias que llevan ellos para aprender nosotros qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y precisamente ese es un ejemplo muy claro de toda esta tendencia hacia el micro SaaS de la que estamos hablando. Entonces, es una pasada. La verdad que jolín, no me había parado a pensar en eso, pero sí, es interesante. Totalmente. Al final decimos que creamos como productos en Notion. Es decir, al final no son plantillas en sí, sino que la mayoría de los que tenemos son productos en Notion, ¿no? El Airbnb Super Pack pues emula ser un SaaS para gestionar Airbnbs, el Business Plan emula ser un SaaS para generar planes de negocios, el Customer Journey Map emula ser un SaaS para generar mapas de usuario, de la jornada del usuario ilimitados. Entonces intentamos hacer eso, ¿no? Es nuestra... Al final Notion es como el hosting de las cosas para nosotros un poco. Sí, es como nuestro Canva y desde ahí pintamos y creamos cosas. Sí. Qué bueno, esa me ha gustado mucho. Pero es que al final es así, o sea, lo que estamos creando muchas veces son ya no plantillas o pequeñas herramientas, sino que estamos creando software como tal, estamos creando ya productos que al final la gente necesita y utilizan. O sea, yo he visto muchas empresas que se están ahorrando ahora muchísimo dinero precisamente porque se han quitado otras herramientas que costaban un dineral y que con herramientas no-code han conseguido suplir. Entonces, es muy interesante ver todo este tema. Además, hay una corriente que está surgiendo ahora mucho, que es el tema de trabajar para la operativa interna, ¿no?, de las empresas, para precisamente desarrollar esas soluciones en las que el desarrollo interno hoy en día no llega. Porque el otro día leía un artículo muy interesante que decía que ahora mismo hay más demanda de desarrolladores que desarrolladores en el mundo, porque hoy en día todas las empresas necesitan desarrollo de tecnología y no hay tanta gente preparada como para ofrecer esos servicios a las empresas. Entonces, si eso ya ha hecho que los salarios de los programadores se disparen, encima imagínate que tuvieras que dedicar esos desarrolladores al desarrollo interno. Entonces, no es posible. Hoy en día no es posible. Entonces, que se hayan creado estas herramientas no-code con las que nosotros podemos crear esas pequeñas soluciones sin la necesidad de aprender a programar, creo que es clave y estoy viendo una tendencia muy fuerte dentro de las empresas en este tipo de puestos. Es más, supongo que Dani, tú podrás hablar un poco de ese tema, ¿no? Me has tocado un tema que me encanta, ¿eh? O sea, es uno de los temas que más me están apasionando en estos últimos tiempos. O sea, al final el problema que vemos, ¿no?, en las startups sobre todo, o medianas empresas, es uno muy claro. Es decir, tenemos un roadmap de nuestro producto que es muy... que no nos da tiempo para sacar todo lo que tenemos en el roadmap, pero a su vez, internamente, las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Pero evidentemente no puedes tener a una persona que cobra un gran salario dedicada a cuestiones internas que a lo mejor no tienen tanto impacto en tu MRR, por ejemplo. Entonces, es evidente que desde la dirección de la compañía, desde las personas que deciden, necesitan desarrollos internos que pueden estar hechos con no-code y que el no-code soluciona un gran problema ahí.
Después el problema que también tenemos en algunas empresas es que quizás no se financia lo suficiente el desarrollo interno. Y se prefiere que fulanito, menganito, que es diseñador de no sé qué, sabe un poquito de Notion, sabe un poquito de tal y crea 4 cosas que después el de finanzas no las va a utilizar jamás, el de ventas tampoco las va a utilizar porque no es su especialidad, va a crear las suyas y hay una pequeña distorsión entre equipos y una falta de comunicación enorme. Entonces, claro, ahí es importante que las personas de la compañía decidan y apuesten por un desarrollo interno que sea holístico de la compañía y no cada uno a hacer la guerra por su cuenta. Has tocado un tema, vamos, súper interesante porque es cierto que esto ocurre. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos también en grandes soluciones y a lo mejor simplemente hay que pensar en pequeñas mini herramientas que te hagan algo muy específico y que lo veáis. O sea, Pepe de finanzas de repente tiene que hacer 10 clics para sacar un informe que encima va súper lento. Y para acabarla de jorobar ya, es muy fácil que se confunda y que te saque otro informe que no toca, ¿vale? Entonces, poderle generar algo para que Pepe no tenga que hacer 10 clics es algo interesante, exactamente. Entonces, hay que concienciar y creo que esa es parte de nuestro trabajo de que realmente las empresas vean el potencial de lo que hay aquí. Porque muchas veces el no-code se ve como desarrollo de MVPs, de desarrollo, pues eso, de procesos iniciales. Y no, o sea, realmente el no-code te puede ayudar una pasada a tema de desarrollo interno y desarrollo de operativa interna. Entonces, creo que es nuestra labor el concienciar a la gente, ¿no? Y todos los que nos estéis viendo, o sea, de verdad, sé que es muy difícil cambiar a la gente cuando ya se está utilizando algo o tal, pero al final creo que es nuestra labor enseñar o educar a la gente a que esto es necesario, ¿no? Y yo, por ejemplo, Notion siempre encontré una forma muy, muy clara de explicarlo, ¿no? Porque al principio explicaba pues lo típico que siempre solemos decir, ¿no? Es una herramienta para crear herramientas de productividad, de tal, que la gente dice, pero esto que me estás contando aquí, eso. Ahora a la gente directamente les digo, no, o sea, Notion es el hijo bastardo entre Word y Excel. Punto. Y es bastardo porque no es de Microsoft. Ya está. O sea, no tiene más misterio. Y ya la gente, o sea, parece una tontería, pero la gente se hace una imagen mental muy clara de lo que puede hacer, ¿no? Porque ya están viendo documentos, tablas, tal igual. Y enseguida se hace una imagen. Entonces creo que muchas veces es simplemente pensar esa vuelta de tuerca de cómo podemos explicarle a gente que no ha tenido nunca esa necesidad o no entiende lo que tienen que utilizar, cómo podría ser eso, cómo podría ayudarles, ¿no? ¿Qué opináis de este tema? Sí, y yo creo también que a la gente hay que hablarle también en términos un poco de ahorro de tiempo y de costes un poquito. No costes al nivel, esto te va a salir más barato, sino costes a nivel, te estás ahorrando el tiempo y ese tiempo que es valioso, es un recurso escaso, lo vas a ocupar pues para cosas que de verdad aportan valor a la empresa y no para estar pues subiendo este documento 10 veces, que se puede hacer solo con automatizaciones. Ese es un chip también importante que a nosotros nos costó cambiar el lenguaje un poco porque cuesta transmitir ese valor, porque nosotros lo entendemos. Nosotros sabemos que un sistema bien hecho de Notion te va a ahorrar tiempo y por tanto te va a ahorrar dinero, pero hay que saber transmitirlo a la empresa. 100%. Sí, y también nos hemos dado cuenta por eso y hemos incluido una pequeña parte a todo esto aprendiendo, dándonos nosotros solos. Aprendimos que era importante la primera parte de las consultorías, por ejemplo, hacer solo una auditoría. Ni siquiera creamos, pero ni un bloque en el Notion de los clientes. Lo único que hacemos es entender los procesos y si ya tienen un Notion montado, entender qué tienen ahí. Ya les decimos todo lo que está mal o bien y ya ven todo lo que hay que mejorar y pues ya deciden ellos cómo avanzar, ¿no? Pero esta primera parte nos gusta mucho hacerla porque le hemos visto el valor. O sea, es importante, sí, mirar cuáles son sus procesos y ver cuáles se pueden pasar a Notion, porque tampoco hay que pensar que se puede trasladar absolutamente todo.
Claro. Eso es importante. Y eso en esa primera parte que hemos incluido ahora en las consultorías nos ha beneficiado mucho a nosotros y a los clientes también. Sí, al final no es solo una consultoría de Notion, sino es una consultoría global de procesos y operaciones. Analizamos su tech stack, es decir, si utilizan WhatsApp pues, para que me pase el pedido Pepe por WhatsApp, pues no, pues mejor utilizamos un Taliform si nos lo trae directamente a Notion y de ahí ya generamos un email o lo que sea que se tenga que generar, ¿no? Y así. Intentar dar ideas también a los clientes y que ellos decidan, ¿no? Porque a veces meter muchas automatizaciones al principio o digitalizar demasiado rápido puede ser un problema, pero nosotros sí que ponemos las ideas en la mesa y después ya con el cliente pues decidimos lo que metemos en una primera fase, lo que metemos en otra segunda fase y así sucesivamente hasta que intentamos encontrar pues la mejor manera o el mejor proceso en el momento y después los negocios evolucionan tan rápido que es un proceso que es iterativo, no es, me hacen una consultoría de Notion, voy a pagar y se va a acabar, no, es algo iterativo, es decir, siempre vas a continuar cambiando cosas porque te has dado cuenta al cabo de 2 meses que quizás lo deberías haber utilizado de otra manera. O quizás esto va a mejorar, o quizás o cambia la herramienta. Entonces, pues es importante, ¿no? Eso es algo que os iba a preguntar. ¿Cómo, una vez que vosotros habéis desarrollado algo para un cliente, cómo le dais ese seguimiento o cómo hacéis esa parte de, vale, ahora ya está, seguís haciendo ciertas sesiones de consultoría después, quedáis cada X tiempo, esperáis a que el cliente necesite algo? ¿Cómo es ese proceso que tenéis para hacer luego ese seguimiento? Normalmente nos quedamos durante un tiempo después de construir dentro del workspace del cliente, porque siempre suelen tener alguna duda que normalmente se resuelve en un comentario. Pero sí que ofrecemos una parte que es como soporte técnico, que es como un pool de horas al mes que pueden pagar por un fee que es fijo. Y estamos ahí. Claro, hacemos un chat y en ese chat está el cliente y pues va consumiendo sus horas y es como un soporte técnico del espacio, ¿no? Sí, es verdad que no todos pueden adquirir esto al final, ¿no? Hay gente que lo que quiere, pues aunque nosotros digamos lo que digamos, quiere su workspace y ya está. Pero normalmente intentamos dar educación al final a la persona que se va a encargar de ese Notion. Y aquí va a surgir otro tema que en Estados Unidos ya lo están haciendo mucho y es esta figura del Notion Officer, ¿no? Que es una persona que le pagas en tu empresa y solamente se va a encargar de tener una buena arquitectura en el Notion, explicarle a las nuevas personas cómo utilizarlo y ver que todo esté correcto, ¿no? Que no hayan 50 guests ahí que no saben a qué tienen acceso o que se creen 80 bases de datos y que nadie sepa dónde están. Pues esta un poco figura de Notion Officer sí que le intentamos ofrecer al final. Es verdad que no todos lo adquieren, pero al menos se los ofrecemos y les explicamos la importancia de que sea una persona la encargada del Notion. Sí, es muy importante, sobre todo porque al final hay personas en las organizaciones, hay personas muy diversas, ¿no? Hay personas que son súper techis y que les va a encantar Notion y que le van a encontrar enseguida, y hay personas que les va a costar y que se los va a tener que explicar y que te van a borrar lo que sea o te van a hacer lo que sea y tú tienes que estar ahí detrás. Entonces, tener una persona interna de tu equipo para que te haga eso, pues es costoso y es difícil, ¿no? Y de ahí viene nuestro servicio de Notion Officers, ¿no? Que al final nosotros estamos ahí, somos especialistas en eso y es mucho más fácil para nosotros encontrar la respuesta que para alguien a lo mejor pues que no tiene tanto conocimiento o que no le ha dedicado tantas horas. Qué bueno, qué interesante. Y también ahora os iba a preguntar acerca del tema que creo que más le puede interesar a una persona que ya está pensando decir, oye, mira, todo esto que me cuentan me suena genial, creo que encaja conmigo un montón, voy a darle caña a Notion para poder empezar a dedicarme a esto, pero ahora llega el punto fuerte. ¿Y cómo consigo clientes? Esto es un punto, que muy, muy si alguien tiene importante. la respuesta, que nos la diga también. Sí. Nosotros te podemos decir nuestros canales, pero es verdad que en la parte de inglés hay muchísimos más clientes que en la parte de español. Eso es verdad, hay que decirlo. Pero luego uno de los beneficios de la certificación, la más alta de Notion, es que claro, tienen el directorio de consultores certificados y ese directorio está en la página oficial de Notion
Y claro, la gente llega ahí y pues te van mandando al formulario y claro, aleatoriamente hacen un match con los consultores que hayan y pues te van mandando clientes. No es una cuestión que sea tantos cada mes, también depende mucho de la localización, del idioma, de la zona horaria, pero por parte de Notion sí que te llegan algunos clientes y eso siempre está bien. Y después trabajar tus canales, ¿no? También es importante. Trabajar tus propios canales. Si después tienes tus propio networking, pues con startups o tienes tu propio networking, pues es muchísimo mejor siempre. Si el boca a oreja, pues funciona genial. No sé, eso pues depende. También el entender tu cliente ideal, que eso nos llevó a nosotros, nos costó muchísimo entenderlo al principio, ¿no? Porque decíamos, si nos preguntaban quién era nuestro cliente ideal hace 6-7 meses, habíamos dicho, pues todo el mundo, y no es verdad, es decir, nuestro cliente ideal son pequeñas y medianas empresas que estén en un proceso de digitalización o que quieran sacar más provecho a su Notion, ¿no? Esos son nuestros clientes ideales, pero no son grandes empresas ni nada por el estilo, ¿no? Y eso nos costó al principio entenderlo, ni tampoco es un freelancer, tampoco es nuestro cliente ideal, por ejemplo. Entonces, entender cuál es tu cliente ideal, trabajar tus canales, tener un poquito de suerte que siempre es necesario y después el boca a oreja. Sí, además es que este tema que has tocado de el cliente ideal es muy interesante porque yo creo que intentar saber quién es tu cliente ideal antes de empezar es imposible. O sea, por mucho que te emperres, esto lo veo siempre ahora que es como algo que se predica mucho en los negocios de no, primero tienes que crear tu avatar para saber quién es tu cliente y entonces de esa manera ya ir a un punto más claro, ¿no? Ser más certero con lo que tú estás buscando. Pero es imposible, o sea, yo siempre digo que el que sea capaz de acertar con su avatar o con su target antes de empezar a vender su producto, o sea, que se eche un par de brillos a la lotería, que esto significa que tiene bastante suerte, porque es muy difícil. O sea, al final tienes que trabajar con esos clientes ya no solo para poder ver cómo son y conocerlos, sino para luego ir poco a poco adaptando a lo que a ti también te gusta. Claro. Porque al final tú poco a poco, que esto es algo que mucha gente no entiende, poco a poco luego vas a ir discriminando sobre qué clientes aceptas y cuáles no. Y eso es muy, muy, muy interesante. O sea, que me parece muy, muy interesante que hayáis tocado este tema porque es algo que creo que mucha gente no suele ver cuando empieza, ¿no? Y luego sobre el tema de redes, yo creo que hoy en día cualquier negocio digital debería de tener redes sociales porque es una entrada muy fuerte de negocio y de clientes. Al final es como tener un escaparate enorme y creo que desde ahí se puede empezar a conseguir tus primeras ventas, ¿no? ¿Vosotros qué opináis de este tema? Sí, de hecho creo que varias de nuestras primeras consultorías llegaron por Instagram y por Twitter. Claro, y Instagram es una cosa visual, ¿sabes? Va de fotos, la foto muere rápido si no le dan like, pero aún así es verdad que muchos de nuestros clientes han llegado por ahí y yo creo que porque también esa cuenta está muy orientada a la educación, más que a pura venta. Entonces ya luego tienes ahí tu link que le lleva pues a los cursos, a las sesiones 1 a 1 y a este tipo de cosas y pues ya vas convirtiendo clientes, pero sí, es verdad que Instagram y Twitter fueron muy, muy importantes. Sí. Y luego también lo que les decía al principio, empezar siendo embajadores y siendo pues parte de esa comunidad, ¿no? Porque se conoce gente y las referencias de embajadores con los que has trabajado, has conectado, son impresionantes. Ese es un buen canal de networking. Sí, súper importante, estoy de acuerdo. Sí, sí. Y además que al principio, cuando encuentras tus primeros clientes, volviendo un poquito al tema, es cuando te das cuenta que no quieres trabajar con ellos, ¿no? Es decir, nos dimos cuenta que no queríamos trabajar con empresas de una persona porque vimos que ahí no podíamos aportar tanto valor, ¿no? Porque no se gestionan tantos proyectos a nivel de equipos, la arquitectura de la base de datos importa un poco menos porque al final eres tú solo el que tienes que verlas y te la puedes adaptar tú a tu salsa y todo ese tipo de cosas son importantes y pues eso nos dieron la red de nuestros primeros clientes y después pues ya ha sido más boca a boca, más estar en comunidades, importante también ahora que están muy en boga las comunidades y poquito a poco pues ir consiguiendo más clientes y seguir creciendo. Sí. Y luego, perdón, porque
Aquí creo que hay un punto muy importante que has dicho y que creo que es algo importante de sacar. Creo que algo en lo que parece que es muy tabú hablar, ¿no? Y creo que es importante tener en cuenta, es que no solo vale la idea con la que yo me lanzo de decir, oye, sí, voy a hacer consultoría, voy a hacer esta consultoría de empresa y tal, sino de que hay que fijarse siempre en que al público que te vas a dedicar tenga poder adquisitivo. También, muy Que importante. el tema, por ejemplo, de freelancers es que muchas veces no van a poder pagar esos servicios, a no ser que ya sea alguien con un recorrido que esté ganando un buen dinero y tal, no van a poder adquirir ese tipo de servicios. Entonces, hay que tener en cuenta siempre que al final cuando tú montas un negocio, sobre todo es para ganar dinero. Y el que diga que no miente, o sea, es así. Si no, no te montas un negocio y te montas una ONG. O sea, es el tema. Entonces, hay que fijarse en esas cosas porque muchas veces le damos demasiada importancia a la idea, pero no nos fijamos en centrarnos en clientes que realmente puedan pagar lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Sí, bueno, eso Sí. nosotros tenemos un máster en eso, ¿no? En hacer eso, o sea, tenemos un máster en eso. Porque cuesta mucho al principio, porque tienes que rechazar a ese cliente que de alguna manera está pues a por pagarte, Sí. porque claro, te va a pagar. La cuestión es cuánto puede esa persona asumir de coste para pagar tus servicios. Y siempre está esa duda como, le digo que no, está willing to pay, como se dice, ¿no? Y cuesta renunciar al principio, sobre todo cuando se está empezando, cuesta renunciar a los clientes. Sí, porque ves el dinero y ves eso, y dices, es que estoy ganando dinero por fin y quieres, pero al final es difícil y no sé. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos un gran amor por América Latina y que nos encanta y que nuestra misión principal es ayudar a emprendedores de América Latina a crecer y tal, se nos hace muy difícil decir que no a veces, ¿no? Y damos un montón de... Siempre hacemos discriminación de precios en nuestros productos en todos lados para intentar, pues, que el poder de compra sea... Se note el poder de compra en nuestros precios, pero aún así cuesta mucho y es nuestro público que nos gustaría trabajar con ellos, ¿no? Y dices, ostras, pero es que quiero trabajar contigo, pero es que tú no quieres trabajar conmigo. Entonces, pues algo no funciona, entonces mi negocio lo tengo que girarlo para otro lado, tengo que pivotar un poquito. Y al final una cosa es lo que nosotros queremos o nosotros pensamos que queremos, nuestra misión, y otra cosa es la realidad después del mercado un poco que te ponen en tu sitio y te dice, pues que si no te puedo pagar, pues no, tampoco vas a comer tú, ¿no? Y al final es verdad que si, como tú decías, no es para ganar dinero, nosotros sí que tampoco nos conformamos somos muy conformistas, es decir, tampoco queremos hacernos millonarios, pero sí que queremos vivir pues holgadamente. Es decir, que creo que tampoco eso es un pecado y también trabajamos muchísimo y creamos mucho. Y si fuera tan fácil, pues todo el mundo estaría creando y todo el mundo estaría haciendo todo, ¿no? Sí, pero pecado no es ni querer mucho ni querer poco. O Claro, sea, exacto, el pecado es lo que luego puedes hacer con ello, ¿no? Que ese es de eso yo he visto un poco en Dubái, ¿no? De gente que, bueno, cómo gasta el dinero ya es otro tema, ¿no? Pero al final tampoco hay que sentirse mal por decir, oye, yo quiero ganar más, yo quiero ganar menos. O sea, eso es lo que menos hay que preocuparse. Lo importante, sobre todo, es disfrutar con lo que haces y que si encima eso te puede ayudar a lo que dices tú, a vivir holgadamente o incluso a ganar mucho, pues ya, mira, oye, bienvenido sea, ¿no? Y ya que estamos hablando de dinerico, vamos a hacer la pregunta interesante. No os voy a pedir cantidades, por supuesto, ¿vale? Pero sí que me gustaría que le dijerais a la gente qué tal se puede vivir como consultor, ¿no? Y con el tema de plantillas y tal. O sea, ¿realmente sale más rentable que un trabajo por cuenta ajena? O sea, vosotros habéis tenido buenos trabajos, buenos puestos. ¿Estáis mejor ahora que antes o no? Sí, sin duda. Sí. Sin duda. A ver, ¿qué podríamos compartir? Sí te puedo decir, por ejemplo, que durante los últimos 6 meses yo he ganado más con esto que con el sueldo que tenía en Andorra. Y en los últimos 3 meses, lo que hemos ganado solo de Notionología, pues ha superado un sueldo francés. Sí, un sueldo, sí. Wow. Sí, no está mal, quiero decir que no está mal. Es decir, que ha costado 1 año y medio o 1 año y algo estar aquí en esta posición que tenemos ahora. Y que no es fijo, que eso también es otra cosa muy importante. Es decir, si mañana cierra Gumroad, mañana cierra Notion, pues está a cero, ¿no? Eso también es importante, pero también es cierto que la libertad al final es una parte muy importante a tener en cuenta, ¿no?
Hoy te has levantado, nos hemos levantado, hemos ido a hacer un brunch, nos hemos puesto a trabajar toda la tarde, sin parar desde las 12 hasta ahora las 9:55, pues no hemos parado. Pero sí que es verdad que esta mañana pues nos hemos ido a hacer un brunch, un martes. Y eso es una libertad que tienes gracias a que estás trabajando para ti. Que eso también, aunque tuviéramos un sueldo un poquito peor, si podemos vivir lo suficientemente holgado pues, para hacer nuestras cosas, nuestros viajes, etcétera, y tener esa libertad, pues siempre nos va a merecer más la pena que trabajar para cuenta ajena, para un proyecto que no es el tuyo. Eso es súper importante, no es tu proyecto. Es decir, aún puedes compartir, puedes sentirte identificado con el proyecto, compartir sus victorias y tal, pero nunca te vas a alegrar tanto que cuando tú cierras tu primera venta. Totalmente. O sea, esa dopamina, o sea, no sé lo que es, pero eso es como mejor que jugar al póker. O sea, yo juego al póker y gano la mano, pero yo cierro un cliente o cierro una venta y es que estoy, vamos, loco, me como el mundo. Y eso, esa sensación, que también es un poco adictiva, pues es que es lo que te lleva a tener tu propio proyecto, ¿no? Y cuando suena la caja registradora de Gumroad ya ni te cuento. Sí, ese sonidito. Ese sonidito es magia pura, ¿eh? Yo creo que lo han puesto a Nede para que la gente diga, ostras, es que el sonido de Gumroad cuando te llega una venta es una caja registradora y suena el chiquín y dices, ostras. Entonces, claro, es divertido estar ahí de repente cenando y que te llegue una venta del curso o de una plantilla o algo. La verdad que es una sensación sobre todo muy gratificante. Y vamos, habéis tocado aquí temas súper interesantes de tema de a lo mejor, aunque no ganara tanto, prefiero vivir mejor que todo esto, ¿no? Y sobre todo, el hecho de que son las 10 de la noche. O sea, aquí estamos a las 10 de la noche. Contentos. Exactamente. A mí me dicen en una empresa por cuenta ajena que me quedé a las 10 de la noche y estaría ya acordándome de todos los males. O sea, y aquí estamos y tan felices. Luego una cosa muy interesante que quería comentar acerca de este tema de por cuenta ajena y tal es el hecho de que tú has dicho precisamente el que no todo es algo asegurado o algo fijo que tú vayas a ganar todos los meses, sino que se vive una incertidumbre muy fuerte a la hora de, bueno, este mes ha ido muy bien, el que viene más o menos tengo proyección, pero luego todo es una cuenta en blanco, o sea, realmente no se sabe qué es lo que va a venir, qué es cómo va a ir, y bien has dicho y si cierra mañana Gumroad o cierra mañana Notion o lo que sea, yo aquí sí que te diría que bueno, si cierra Gumroad nos migraríamos a otro marketplace, ¿no? Y si cerrase Notion, al final encontraríamos una herramienta, porque algo muy importante aquí es que nosotros estamos generando una audiencia. Esa audiencia que estamos generando, al final, si les gusta lo que nosotros estamos haciendo, el día de mañana, si migramos a otra herramienta, se vendrán con nosotros. Con lo cual, no pasa nada porque ellos mismos son los que primero van a demandar en plan de, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, también es nuestra responsabilidad el decir, bueno, vamos a ir hacia este lugar que eso. Entonces no creo que realmente esto se pueda terminar o pueda ser tan inestable, pero sí que es cierto que causa una incertidumbre de no saber qué hay aquí en una previsión, ¿no? Sí. Y vamos a tocar un último tema ya interesante, ¿vale? Que tampoco os quiero tener aquí... que es el hecho de los templates de Notion que vosotros vendéis, ¿vale? Vamos a hacer dos temas. El primero es, ¿por qué tema mundo inglés y español? ¿Sabes? O sea, ¿por qué te dedicas a uno o a otro? Contarme por ahí, porque ese es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Sí. Nosotros empezamos haciendo todo en español. Porque vimos que faltaba y que ahí podríamos aportar y que la gente, pues, a mí me hizo del chip latinoamericano y dije, esto para las empresas en Latinoamérica es que es impresionante. Hagamos cosas en español que la gente lo conozca. Cuando ya entras en el mercado de Notion, ves que obviamente al ser una empresa de Estados Unidos, pues tiene una comunidad más grande que habla inglés. Y entonces dijimos, bueno, quizás nos vale la pena traducir alguna plantilla para ver cómo se monetiza por ahí. Y fue totalmente diferente. En el tema ingresos era, bueno, y sigue siendo más o menos 80% de ingresos en inglés
20% en español, en cuanto a plantillas, en productos digitales. Ajá. Y entonces dijimos, nos vale la pena meternos a hacer plantillas aquí para pues ser más sostenibles, que era una cosa que estábamos buscando. Y uno de los factores también que nos ayudó mucho es, que seguramente luego lo vas a preguntar, la Notion Template Gallery, ¿no? Que la lanzaron. Creo que a principios de este año, el año pasado, no me acuerdo. Sí, más o menos. Y fue una cosa muy novedosa que puso a temblar a los marketplaces, porque no se sabía muy bien cómo iba a funcionar, pero a nosotros nos benefició mucho estar ahí. O sea, porque estás en la pomada, ¿no? Estás ahí en el website de Notion y si tu plantilla está ahí, pues la gente la va a ver. Y no solo eso, sino que llegar ahí es muy complicado. Sí, y eso también es una gran parte, porque lo que estamos viendo en el negocio de Notion en general es que como tiene una barrera de entrada muy pequeña, hay demasiado, y encontrar la calidad o encontrar lo que es bueno dentro de todo ese mar de plantillas es muy difícil, ¿no? Y Notion hace precisamente eso. Tú envías tu plantilla y ellos reciben 100 o 200 al día, y las que llegan ahí son las que son más top. Las que llegan ahí son las que realmente tienen todos los que tienen cada casilla, ¿no? Que cumplen cada casilla, ¿no? Entonces, pues ahí compartimos espacio con Thomas Frank, con Easlo, fuimos Notion Top Pick del mes de todos los meses de verano, ¿no? Con nuestra plantilla Airbnb fuimos Notion Top Pick, es decir, que Notion escogió nuestra plantilla como de las mejores en todos esos 3 meses. Sí. Entonces, todo eso, pues es verdad que nos ha llevado mucho tráfico a nuestra parte en inglés. Pero claro, la Template Gallery está solo en inglés. Entonces, tienes que ir por ahí. Ahora está en francés también. Y también nos estamos metiendo en la parte de francés. Y a ver cuando salga Notion en español, si la hacen en español, pues se abre pues muchísimas más oportunidades para la gente, porque claro, ahora si no está en inglés, no llega hasta ahí. Y después, bueno, yo creo que también volviendo un poco al tema de antes, ¿no, Rubén? Que nos fuimos. Si nos fuimos, divagamos mucho. Y no pasa nada. Iba a meterme ahora en ese tema, como ha dicho Alejandro, sí, o sea que no pasa nada. No, pues el tema está un poco también, pues sin querer entrar, es también en la cultura, ¿no? En la cultura de la compra de productos digitales, en el poder adquisitivo, en el nivel económico de cada país, en la costumbre, todo eso cambia mucho. Y el otro día estuvimos en Polonia en un meetup y hablábamos con Alex Antoczek, que es el encargado de Reddit, un crack, y nos hablaba que tenía el mismo problema en polaco, es decir, que él no creaba nada en polaco porque la gente no lo iba a pagar. Y entonces sucede mucho también, creo que en República Checa pues sucede lo mismo. Entonces, encontrar plantillas de Notion en idiomas regionales, el español es la segunda lengua más hablada del mundo, ¿no? Pero quiero decir, en idiomas que no sean inglés, es complejo, y nosotros tenemos la suerte de que hay gente como tú, como cualquiera, como nosotros, que creamos cosas en español, ¿no? Y parece que la gente no las acaba de valorar lo importante que es eso. Porque a lo mejor alguien de Hungría quiere buscar una plantilla y si no habla inglés no va a encontrar plantillas en húngaro. Y Totalmente. Nosotros en español tenemos un privilegio enorme que mucha gente no valora y no aprovecha. Eso por una parte. Es que eso es algo muy interesante que yo quería comentar, porque sí que veo que cada día hay más creadores en español, ¿vale? Pero que hacen contenido en inglés. Sí, claro. Y a mí siempre me llama la atención el decir, ostras, vale, entiendo el por qué lo hacéis, pero ostras, ¿por qué no crear en español cuando tampoco hay tanta competencia? Y además que la competencia al final en estos mercados es tontería, porque al final entre todos nos conocemos, entre todos nos aportamos y al final cuanto más gente haya haciendo estas cosas, más ruido vamos a hacer, con lo cual más personas van a conocer este tipo de herramientas, ¿no? Así que yo invito a la gente a que también cree contenido en español y que hagan cosas en español, porque es cierto que en el mundo anglosajón siempre se va a pagar más, va a haber más clientela, pero también hay muchísima más competencia. Y eso es importante remarcarlo. O sea, estás compitiendo contra todo el mundo cuando en el mundo hispanohablante no son tantos. Sí, entonces, eso es fuerte saberlo, y que al final todo se trata de tráfico. O sea, si realmente creas contenido de calidad, al final te va a haber gente y esa gente va a estar dispuesta. O sea, al final siempre vas a tener una clientela que van a querer comprar lo que tú ofreces porque saben que es de calidad y que lo que les va a dar les interesa, ¿no?
Y volviendo al tema del Template Gallery, que aquí os voy a hacer un par de preguntillas, ya lo habéis dicho, pero habéis contado de que es muy difícil estar ahí. Pero aquí quiero remarcar, y me gustaría que les contaseis un poco así rápido cómo funciona eso, que realmente hay un proceso muy fuerte para que una plantilla llegue a entrar. O sea, no es solo el hecho de que acaben estando las mejores, no, acaban estando las mejores por el proceso que ellos tienen de validación. Y me gustaría que les contaseis un poco por ahí de cómo funciona ese tema, o sea, para que vean y valoren realmente que las plantillas que hay son fuertes. Sí, en cuanto al proceso de subir la plantilla, se puede decir que es fácil porque es rellenar un formulario. Lo importante es el contenido de la plantilla, y nosotros lo que hemos notado es que valoran mucho que cada plantilla tenga, por ejemplo, una bienvenida, que la plantilla tenga documentación, que tenga tutoriales dentro de la plantilla y que en realidad estés enseñando al usuario cómo usarla. Aparte de cualquier contenido que tenga, que puede ser, porque claro, te aceptan de cualquier tipo de plantillas personales, de negocios, todo esto no importa. Pero sí que valoran mucho esa primera parte de presentación, ¿no? De documentación, de tutoriales que lleve la plantilla, de pensamiento también. Todo eso sí que lo valoran mucho. Para subirla es entrar a la Template Gallery oficial de Notion y buscar la parte, pues, Submit Your Template. Y ahí ya tienes tú el formulario y lo vas rellenando. Pues hay que tener preparada tu foto, hay que saber muy bien qué necesidad resuelve la plantilla, porque esa es una preguntita pequeña que te dicen qué resuelve tu plantilla en una frase, y ahí hay que tener mucho cuidado. Sí, sobre todo yo creo que también otro punto muy importante es también aportar a la comunidad de Notion. Porque es verdad que a nosotros, Alejandra es Notion Certified Consultant, hemos aportado durante años a la comunidad de Notion y evidentemente pues ya nos conocen un poco más, ¿no? Y saben la calidad de nuestro trabajo. En cambio, si viene una persona que a lo mejor es la primera plantilla que crea y que él piensa que está súper bien y que quizás lo está, pero quizá Notion va a decir, pues quizá no. Y se fijan mucho en la ortografía también. Son detalles al final, ¿eh? Pero por 2-3 faltas de ortografía que pueda tener la plantilla, te la pueden echar para abajo. Se fijan mucho en la arquitectura de las bases de datos también. Cómo está construida la plantilla, si tiene sentido a nivel de Notion o no. Todos esos tipos de cosas que a lo mejor parecen detalles, ellos se fijan y tienen a varias personas, nos consta que tienen a varias personas trabajando full time en revisar plantillas. Sí, porque reciben una barbaridad. Porque reciben una barbaridad. Entonces tienen varias personas trabajando full time solo en revisar plantillas y no te dan feedback si te las rechazan, que eso también es otro tema. Y tardan meses en ponerlas, es decir, es un proceso que tarda 2-3 meses, depende. Sí, la primera plantilla tardó 3 meses, sí, creo. A eso es a lo que me refería con que es un proceso fuerte, porque realmente es que miran muchísimas cosas y lo miran al detalle. O sea, que no solamente subir una plantilla, sino que pasar ese proceso para que ellos acepten algo es un proceso duro porque tiene que estar muy bien hecha. No aceptan cualquier cosa. Y claro, eso es interesante. Eso es muy interesante. Sí. Luego de este Template Gallery, ¿solo se pueden subir plantillas gratuitas o se pueden subir también de pago? También de pago. Sí, de hecho, al principio mucha gente subía gratuitas y últimamente la tendencia es de pago. Hay muchas plantillas. Sí. No, se hace difícil al final, ¿no? Al final van a haber cada vez más plantillas y se va a hacer más difícil destacar y es la rueda de siempre, ¿no? Lo importante es seguir creando, porque una de nuestras plantillas, pues de las primeras, la del Airbnb, creo que fue la primera que subimos, pues ya está abajo, ¿no? No está en los pics, no está en las nuevas, y entonces pues es ir creando e ir enviando con paciencia y ir viendo cuáles agarran, ¿no? Entonces eso es importante, no perder la paciencia con la galería. Y no perder nuestro nicho al final, ¿no? Que es Notion y Business, y lo tenemos claro, nuestro nicho en inglés cuál es, y no perder ese nicho que nos ha hecho pues llegar hasta aquí, ¿no? Y al final somos buenos en eso, hacemos plantillas espectaculares, de negocios. O sea, al final hablabas tú de resolver, ¿no? Problemas. El otro día nos habló una empresa que se llama Psyop, que es una empresa de Estados Unidos que hacen anuncios para empresas brutales, o sea, lo podéis buscar.
una plantilla de 15 euros como el Product Discovery le solventó un problema brutal a nivel del brainstorming de sus anuncios. Uy. O sea, una empresa que factura millones de dólares, una plantilla de 15 euros le solventa un problema brutal. Ostras. Y son pequeñas historias de éxito, ¿no? Casos de éxito que dices, pues bueno, pues es que tiene sentido lo que hacemos, ¿no? Y que nos hace asegurarnos un poco más, ¿no? De este paso que dimos de centrarnos en inglés un poco en negocios, ¿no? No me voy a poner yo a hacer ahora un second brain porque no tengo mucho conocimiento de esas cosas, ¿no? Tanto de productividad, pero quizás si lo voy relacionando a negocios, pues ahí es donde nos sentimos nosotros más tranquilos. Y justo ese caso de éxito fue, ese día estábamos tan contentos porque es justo lo que se tiene que hacer con una plantilla de Notion. No esperar a que te resuelva el problema entero, pero que seas capaz de hacer tu propia estructura, juntarlo con otra necesidad específica que se tiene en la empresa y adaptarlo, ¿no? Porque en esa plantilla tenemos un proceso de 3 etapas para ideation, ¿no? Entonces tienes las 3 etapas para crear ideas, para crear nuevos productos o actualizar productos. Y ellos, claro, quitaron la primera etapa, utilizaron 2 y añadieron una más al final, pero utilizando toda esa estructura. Y luego hablaron con nosotros en la hora de consultoría y ya nosotros le conectamos otro paso adelante con Taliforms y ya se crearon el flujo que era justo para ellos. Y es lo que se tiene que hacer, creo yo, con una plantilla, aprender a transformarla un poquito, no tener miedo de cambiar algunas cosas. 100%, sí. Vamos, estáis contando unas cosas súper interesantes. Os voy a hacer una última pregunta, que es sobre todo el tema de Template Gallery, y es ¿cuánto porcentaje se queda Notion en cada venta del Template Gallery? 0. Toma ya. Pero, o sea, es brutal lo que han hecho. Es decir, sí que es cierto que al principio pues íbamos un poco con miedo, ¿no? Porque al final, cuando Notion o cuando cualquiera, tú vendes algo y cuando cualquiera de la empresa le toca algo que depende de tu sueldo, vas con miedo y es normal. Y teníamos miedo de lo que iba a hacer Notion y de cómo lo iba a hacer y de todo eso, ¿no? Pero creo que han seguido los buenos pasos y aún tienen margen de mejora para hacer algo increíble. Y lo están haciendo súper bien. Cuando salga la galería en español, pues estamos seguros que lo harán súper bien también. Y bueno, y confiando también un poco en ellos, porque al final saben, ya tienen claro que la parte de monetización que se ha creado, ¿no?, en torno a su producto es muy importante y que es una mini industria que da de comer, pues a lo mejor a 50, 100 personas. Es que no es poca cosa, o más. Mucho más. Yo creo que más. Aquí ya estamos 3. O sea que... Entonces creo que es que cada paso que dan en ese sentido, pues tienen que tenerlo pues con pies de plomo y teniendo en cuenta pues también cómo nos puede afectar a nosotros, ¿no? Siempre teniendo claro que es una empresa multinacional que va por sus propios intereses, ¿no? Pero dentro de eso también les interesa que su industria o que su ecosistema funcione muy bien. Lo que decías tú, Rubén, antes, ¿no? Que se haga ruido. Al final, entre todos estamos haciendo el ruido. Así es. Qué bueno, chicos, de verdad, ¿eh? O sea, estoy muy contento porque habéis contado muchísimas cosas que, vamos, yo creo que a la gente le va a encantar, porque habéis aportado un valor enorme. Nos habéis aquí, vamos, habéis desnudado vuestro negocio y nos habéis contado un montón de cosas y vamos... Yo lo único que puedo decir es, por favor, entrar a su canal y seguirlos, porque, vamos, y ya no solo a su canal, sino en todas las redes sociales, porque es que ya veis que cuando os he dicho que son unos cracks, no estoy exagerando, o sea, es verdad, saben un montón, tienen un montón de experiencia que están adquiriendo y la verdad que es una pasada todo el proyecto que están montando. Entonces, chicos, si queréis... Ahora es vuestro momento de hacer spam, o sea, contad dónde la gente puede encontrar, dónde pueden contactar con vosotros, si alguien quiere hacer un proyecto donde os pueden encontrar, o sea, contadles un poco de vosotros. Bueno, estamos en Twitter y en Instagram como @notionología y estamos muy atentos siempre a los DMs y a los direct messages también en Instagram. En Twitter puede costar un poquito porque a veces se nos llena y nos cuesta un poco, pero en Instagram sí que a veces estamos un poco más atentos. Si no, por email, admin@notionología.com
En nuestra web también nos podéis contactar, notionología.com, cursosnotion.com, vamos, todo. Y en YouTube también, pero bueno, ahí estamos agarrando un poquito de experiencia, nos está costando un poquito, pero bueno, ya vamos a ir arrancando poco a poco, ¿no? Sí. Hay que decir que estamos aprendiendo de Rubén, que lleva meses diciéndonos que nos lancemos a YouTube. Nos hemos comprado un micrófono y todo, o sea, ya somos unos youtubers ya de la hostia, o sea... Nada, ya veréis que en 2 días estáis creando, vamos, si es que el contenido ya lo estáis creando, es decir, lo difícil es ese paso de empezar y empezar realmente sabiendo algo que puedes contar que a la gente le va a ser interesante. Y vosotros eso ya lo tenéis hecho, o sea, que una cámara se vea un poco mejor, que se vea peor, que tengas 4 lucecitas, un fondo bonito, da igual, o sea, realmente eso da igual, lo importante es lo que vosotros podéis ofrecer. Y creo que ha quedado claro de que tenéis muchísimo que ofrecer. O sea que vamos, yo os animo a seguir porque además ya veréis que lo bueno de YouTube es que es muy gratificante. Cuesta arrancar, pero una vez que arrancas es súper gratificante. O sea que vamos. Así que nada, chicos, oye, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí a contarnos todas estas cosas que ya te digo, es que estoy seguro de que a la gente le va a encantar todo lo que habéis aportado. Y nada, nos vemos por todos los sitios. O sea que... Pronto, espero. Seguro que sí. Se vienen cosas. Se vienen. ya iremos descubriendo, ya poco a poco, no pasa nada. Pues nada, chicos, muchas gracias otra vez y nos vemos, ¿vale? Encantados. Hasta luego. No.